Sin Inercia Diversidad, ofrecemos terapia individual virtual a personas LGBTIQI+, de 16 años en adelante, con enfoque afirmativo y contextual, al igual que asesorías a padres y madres de dicha comunidad y talleres para un seguimiento positivo. Nos puedes encontrar en Instagram como @sininercia_diversidad, en Facebook Sin Inercia Diversidad o a los teléfonos 771 79 48 96 0, 771 42 04 53 5. ¿Tienes dudas? Yo te acompaño. Definitivamente la temporada número 6 de este podcast de verdad me ha encantado, me ha hecho enamorarme de muchas historias, de todo lo que me están contando. Gracias. Por favor, ayúdame a crecer esta comunidad, ayúdame a hacer mejor este podcast todavía. Te dejo en el link te dejo en la descripción el link en donde nos puedes apoyar con un pequeño patrocinio, lo que sea tu voluntad, te lo voy a agradecer y de verdad no sabes cuánto. En este programa no solo son entrevistas, hablamos de ti. Tus miedos, tus dudas, tus experiencias, básicamente buscamos visibilizar nuestras vidas. La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia. Escucha lo que tenemos para ti. Este es el podcast No Soy Moda. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y como siempre lo digo y como siempre me ha ido en este programa y en esta sexta temporada no puede ser la excepción. Hoy tengo a un gran invitado. Bueno, de hecho tengo a dos y los dos se llaman Miguel. Y lo mejor del caso es que su familia se ha tornado en 3 letras M al principio y cosa que es fantástica. Ya lo hemos tenido en otros programas anteriores, o más bien en otro programa anterior, hablando de religión y en específico de la religión católico-anglicana. Y nos había dejado esa segunda parte pendiente en la cual, pues obviamente se iba a lograr ordenar. Por fin lo logró. Y aparte logró el tema de la adopción. Él es Miguel Manjarres. Miguel, bienvenido a No Soy Moda. Muchas gracias, Isra. Gracias por continuar dándole seguimiento a este proceso que ha sido todo un reto, ¿no? Una aventura que he compartido con mi esposo Miguel Morales. Y pues bueno, estamos ya en la segunda parte de esta entrevista para platicarles a partir del proceso que habíamos iniciado, tanto de adopción como el proceso de ordenación. Bien. Miguel, el otro Miguel, bienvenido también. Muchas gracias, Isra. Muchas gracias, contento de estar aquí por el espacio. No, hombre, pues muchísimas gracias a ustedes por aceptar y bueno, también por seguir compartiéndonos a la comunidad LGBTIQ+, a este podcast, esta parte de su historia que de verdad es maravillosa. Y bueno, pues ustedes saben, es algo que compartimos, que es el tema de la adopción. Durante todo el proceso de la adopción, durante todo el proceso de enamoramiento hacia una personita. Y el hecho de que de pronto estoy seguro que les pasa lo mismo. Todo el amor que tienes, toda la energía que tienes está sobre esa personita, ¿no? Sí, así es. Pues ya prácticamente han pasado casi 2 años. 1 año, como 9 meses. 9 meses. Que Michelle ya está con nosotros aquí en la casa. Wow. Cuéntanos cómo fue ese proceso. ¿Cómo empezó ese sueño? Mira, el sueño de adopción no es reciente, es de hace muchos años. De manera personal te puedo platicar que desde que yo era adolescente y hacíamos labor social, visitábamos el DIF con un grupo que teníamos de apostolado o con mi mamá. Siempre que yo veía a los niños yo tenía en mente que algún día yo iba a tener un hijo y que iba a adoptar a un hijo. No necesariamente pensaba en un hijo biológico, sino pensaba en alguno de esos niños que
pues que yo conocí en su momento cuando yo fui adolescente. Y pues Ujú. bueno, ya una vez que empecé a tener una relación con Miguel hace ya 12 años, en algún momento del principio comenzamos a tocar esos temas de la adopción. Hicimos varios intentos en otras instancias, pero bueno, era más complicado hace 12 años que, por ejemplo, donde estábamos, vivíamos en Cancún, ni siquiera se había aprobado el matrimonio igualitario, entonces era un tema muy, muy complejo todavía, ¿no? Y pues bueno, yo te conozco en un podcast, te escucho en un programa, escucho tu testimonio de adopción y es ahí donde nosotros iniciamos este nuevo intento que hicimos en DIF de Ciudad de México, obviamente gracias a tu programa, a tu testimonio, a estos espacios que difunden esta información. Y pues bueno, fue cuando iniciamos este proceso hace ya 2 años en Ciudad de México, en el DIF. Y pues bueno, el resultado ya lo tenemos aquí en casa, ¿no? Por fin logramos tener a nuestro niño, repito, se llama Michelle. Michelle tiene ahorita 6 años, llegó con nosotros cuando acababa de cumplir 4. Entonces, pues ha sido súper rápido el tiempo como ha pasado y pues quisiéramos a veces como ponerle un poquito de pausa a la velocidad porque sentimos que está creciendo muy rápido. Pero a grandes rasgos así fueron los inicios de la inquietud y los inicios en este nuevo proceso. Oye, platícame un poco, o bueno, platíquenme más bien, un poco del tema del proceso, siendo que ustedes son foráneos, no son locales. ¿Cómo fue desde prácticamente llegar a pedir informes? Ustedes no sé si llevaron o no el curso de inducción por el tema del COVID. ¿Cómo fue ese proceso de ustedes? Mira, primero que nada quiero darte las gracias, Isra, porque gracias a estos espacios que se generan fue que nosotros pudimos conocer pues esa oportunidad, ¿no? Entonces, creo que es bien importante seguir hablando del tema, seguir hablando de la adopción eh, y gracias pues por estos espacios que nos permitió pues llegar a Michelle, ¿no? Entonces, bueno, Mm, muchas gracias, muy, muy, muy agradecidos y contentos por eso. un honor. Bueno, pues para platicarte del proceso, la verdad es que el DIF de Ciudad de México para nosotros ha resultado pues muy buena experiencia. Desde que empezamos con ese primer correo pidiendo informes, a lo mejor no fue tan rápido como a veces queremos, ¿no? Queremos las cosas inmediatas, pero también tenemos que entender que hay procesos y solicitudes también pendientes, ¿no? Entonces, sí fue bastante rápido. Yo creo que para nosotros tardó como un mes, tal vez en el que nos respondieran Sí, en ese primer correo cuando pedimos informes y dijimos que estábamos interesados. Y ahí yo creo que a veces la pandemia para muchos fue muy difícil, obviamente para todos, pero creo que estábamos bien agradecidos también por la pandemia porque creo que eso nos facilitó a nosotros de manera pues, particular el proceso, ¿no? Nos Ujú. facilitó, lo quiero decir, por el hecho de que todo lo pudimos hacer vía digital. El DIF como que había tenido esa apertura ya de decir, bueno, no sabemos hasta cuándo vamos a continuar con la pandemia y tenemos que seguir ayudando a estos niños que pues están aquí, ¿no? Entonces, eh, eso nos ayudó mucho. Ese primer correo, bueno, desde esa primera interacción, nos mandaron la información. Nosotros no tuvimos lo que nos dijiste, ¿no? curso de inducción, pues fue Curso de inducción. fue prácticamente un Zoom como entrevista, en realidad. Fue el vernos y el exponer nuestras ganas de ser papás. Y ahí Ujú. fue como que a partir de eso nos mandaron ya la documentación que necesitábamos, ¿no? Yo creo que eso fue o es lo que ustedes tomaron como curso de inducción. Y En el caso de nosotros fue un curso de inducción hablando de... El DIF fue quien expuso los temas de cómo era la adopción, de qué significaba, los tipos de familias, las emociones que podrían vivir los pequeños. Y entiendo perfectamente que esto no lo vivieron ustedes por el tema de COVID. Era complicado reunir a la gente, ¿no? Este, y eso fue, yo me imagino que una situación atípica que no contempló el DIF. Pero sí te doy mucho la razón. Creo que a lo que el DIF se enfocó en su momento fue a darle prioridad a los pequeños para que dejaran de estar institucionalizados. Y yo de forma extraoficial sé que la casa en donde estuvo mi pequeña cerró después de COVID porque ya no había quien atender. A todos los pequeños los pudieron sacar a tiempo. qué padre, digo, qué afortunados, ¿no? Porque hay muchos otros que no.
Fíjate que también un dato curioso, que en el año en el que nosotros hicimos, bueno, el proceso de adopción y fuimos las únicas dos, solo fuimos dos familias que en ese año, pues pudimos tener a nuestro hijo, ¿no? Entonces, Ok. no sé cuántas solicitudes hayan recibido, me parece que 5. 5 solamente en ese año de pandemia. Ujú. No sé si haya sido específicamente por pandemia o normalmente reciben tan poquitas, pero pues sí estábamos impactados, ¿no? Con esos números, porque solamente 2 niños pudieron ser pues adoptados y encontraron a sus familias, ¿no? Exacto. Y algo a mí que me hace mucho ruido hasta ahorita, hasta la fecha, es que hay una parte de la sociedad mexicana que dice la clásica frase, con los niños no. Sin embargo, digo, este número de 5 solicitudes de adopción en un año es el foco rojo de algo que esta comunidad precisamente que está diciendo con los niños no lo está haciendo. Se ven hermosos ahí protestando en la calle, cerrando calles con pancartas y diciendo no te metas con nuestros niños. De cierta forma nos niegan el derecho a las familias homoparentales de poder hacer familia con algún pequeño por adopción, pero ellos no están haciendo algo diferente para precisamente que esos niños puedan ser adoptados y puedan estar en una casa llena de amor. Entonces es algo que me hace mucho ruido con el número de solicitudes que nos comentas. Sí, la verdad es que fue impactante y yo no sé si eso mismo haya, bueno, yo estoy seguro que eso mismo no fue lo que ha impactado. Fíjate que nosotros en nuestro proceso nos tomó prácticamente un año desde que mandamos la documentación hasta que pudimos tener a Ujú. Michelle con nosotros. Y Súper ahorita tenemos rápido. un caso de unos amigos, sí, fue muy, muy rápido. Y ahorita tenemos un caso de unos amigos que están prácticamente en la misma situación. Ya conocieron a su hijo, les tomó justamente un año y ahorita pues están ya esperando que muy pronto su hijo pueda llegar con ellos, ¿no? A su casa. Entonces, pues no sé si sean que los procesos los está agilizando ya el DIF. No sé si todos los procesos se estén tomando un año en el DIF específicamente de Ciudad de México. Si así Ujú. fuera, pues qué maravilla, ¿no? Que estén Sí, acelerando todo exacto. el daño que Sí, están porque, teniendo los niños institucionalizados. exacto. A nosotros nada más, desde que pedimos informes hasta que nos entregaron a nuestra pequeña fueron 18 meses. Estamos hablando de año y medio más o menos. Es un poco más de tiempo, pero pues al final del día son tiempos relativamente cortos. Sí, sí, sí. Con la experiencia de todas las personas que han intentado adoptar, anteriormente nos decían, no, llevan 5, 6, 10 años, ¿no? Algunos casos. Entonces creo que hemos Ujú. tenido muy buena experiencia con estos tiempos, ¿no? ¿Qué se siente ser padres? Pues Ok. se siente todo. La verdad es que ha sido una experiencia, no sé si, obviamente no te preparas para ser padre, ¿no? A Ujú. pesar de que aparentemente nosotros, antes de que llegara Michelle, planeamos la casa, construimos una casa específicamente pensando en cuando llegara Michelle, incluso todavía no estábamos en el proceso, pero ya habíamos como que empezado a enfocarnos en tenemos que pues tener una casa donde él pues pueda correr, pueda jugar, tenga espacios donde pueda estar, etcétera, ¿no? Y Ujú. además, en nuestro trabajo también pensábamos, tenemos que tener un trabajo donde podamos estar con él, convivir con él, pasear con él, etcétera, hacer actividades normalmente con él, ¿no? Entonces, nos preparamos en todo eso, pero en realidad pues nadie nos dice qué hacer en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, nunca vas a estar preparado para todo, ¿no? Entonces, tratamos lo más posible, lo que estaba en nuestras manos, de estar listos y pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido una bendición, la verdad es que estamos muy contentos. Michelle nos ha ayudado muchísimo porque Michelle es un niño muy sociable, es un niño que se adapta pues prácticamente a todos. Si tenemos que caminar, no sé, en Ciudad de México nos vamos y caminamos y caminamos y caminamos. Él va encantado, él no es de los que diga, ya me cansé, ya no quiero. Oh, chiquito. Si vamos a comer en algún lugar, ya sea los tacos en la calle que nos encantan, no le hacen daño, también somos súper bendecidos con eso porque les hacen daño y a él, bueno, come de todo, cebolla, come todo, ¿no? Entonces, también somos muy bendecidos y por eso decía que
él nos ayuda mucho con ese proceso, ¿no? Porque sé que hay muchos niños que no les gustan cosas, que pues se cansan, etcétera, ¿no? Y entonces Michelle nos ha ayudado muchísimo con todo el proceso y nos ha facilitado mucho. Ok. ¿Quién es el papá más estricto? Aquel que regaña más. Bueno, no el que regaña. El que corrige, el que pone límites. O se reparten la tarea por igual. Sí, yo siento que ahí somos los dos. De repente, sí hay algunas cosas que hemos pues repartidos tal vez inconscientemente en labores y Ujú. tareas, pero en la parte de la disciplina sí estamos tenemos que estar siempre en esa misma sintonía ambos, ¿no? No es de que yo ponga una regla y el otro la quita o que, bueno, hablamos nosotros aparte las cosas que no nos parecieron o que a lo mejor debemos de retomar. Entonces, yo creo que en esa parte no hay tanto el quién es el más consentidor o quién es el que pone las reglas. Pero sí, te puedo decir que hay algunas tareas que cada quien asume de una manera como más empática. Por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con la actividad física, con jugar, con, o sea, la parte deportiva, pues es Miguel, el otro Miguel, que le gusta mucho esa parte. Tal vez la Ujú. parte más, no sé, como más de cuidados, de cosas de Michelle, De medicamentos, de doctor, de cosas de la escuela pendientes, de llevarlo a dormir en la noche, del baño, etcétera. Entonces, pues ahí sí yo como que asumo esa parte, ¿no? La parte de darle de comer, no sé, cosas de ese tipo. Entonces, pues, Sí, sí, pero sí. en situaciones de reglas o de disciplina, ambos. Ok, qué padre. Y em, socialmente, ¿cómo ha sido la experiencia con el bebé? ¿Cómo ha recibido tu núcleo social a tu pequeño? Sobre todo, hablemos ahorita del núcleo principal, la propia familia. Pues, mira, ha sido así como, sí teníamos un poquito el pendiente cómo lo iban a tomar, sin embargo, también los preparamos desde antes, ¿no? Ellos sabían que estábamos en un proceso de adopción, que obviamente el tema no solamente era un niño adoptado, sino un niño con una familia homoparental, que eso Ujú. a lo mejor hasta para los papás es complejo, porque hemos hablado del término de que los papás también tienen que salir del closet como papás de hijos, pues como papás de gays, ¿no? Entonces sí, esa parte yo creo que les ha costado o les costó en su momento, pero una vez que llegó Michelle fue muy fácil. Te digo, Michelle ha hecho muy fáciles esas cosas porque es un niño que se da a querer, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con los abuelos previamente, pues les decíamos eso, que nosotros queríamos que Michelle tuviera una familia, una familia cercana, abuelos, pero obviamente tendrían que estar en la misma sintonía de nosotros, o sea, saber que son abuelos de un niño que tiene papás, dos papás, ¿no? Sobre todo lo digo desde mi familia, que es un poquito más, que ha sido un tema un poquito más difícil con ellos, ¿no? Yo con mi mamá hablé y Ujú. le decía, mamá, pues vas a tener un nieto, pero yo quiero que mi nieto viva con esa tranquilidad, pues con esa confianza, ¿no? Que a lo mejor ellos hasta ahorita no han podido todavía regular o nivelar, ¿no? La parte social, ¿no? De hablar abiertamente de, sí, tengo un hijo que está casado con otro hombre y que está en proceso de adopción, o sea, toda esa parte que es compleja para ellos. Sin embargo, pues te digo, Michelle ha hecho muy fácil ese proceso. Cuando lo conocieron, pues obviamente se desbarataron, ¿no? O sea, cuando vieron al No. niño y como es muy tierno y muy cariñoso, pues esa parte a ellos, pues les movió mucho, ¿no? Entonces creo que ha Ujú. sido también un proceso, pero un proceso evolutivo en el sentido positivo. Ok. ¿Y tú, Miguel, cómo has vivido la experiencia desde el punto de vista social? Fíjate que la verdad es que yo tenía muchos temores. Yo pensaba mucho en qué es lo que va a decir la gente. Cuando Ok. pensábamos en adoptar, yo pensaba en una niña, que yo decía, ¿qué va a decir la sociedad, las personas cuando nos vean en la calle con dos hombres y un niño? Pero entendí, pues obviamente que eran mis complejos, mis preocupaciones, eran mis demonios, mis temores. Ujú. Y en realidad la verdad es que cuando estamos con él, nos abraza y nos besa y nada importa, sé que es mi hijo, ¿no? Entonces, creo que eso nos ayudó muchísimo
Y la verdad es que la sociedad, hablo desde la escuela, nos aceptaron súper bien. Más que aceptarnos, como que ni siquiera hubo en serio, tienen un niño adoptado, 2 hombres. Jamás hubo ningún comentario fuera de lugar. Estuve en una escuela, ahorita lo acabamos de cambiar a otra escuela, por cuestiones académicas, más que por otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que vivimos en una pequeña población en Mérida, que es como un pueblito, entonces al principio nos preocupaba mucho eso, ¿no? ¿Qué van a decir las personas del pueblo? Nada. La realidad es que no dijeron nada, nos aceptaron muy bien, lo aceptaron a él, que era mi principal preocupación. Ujú. Y todo ha sido muy fluido. Michelle siempre dice, mira, tengo 2 papás, es mi papá pelón y mi papá barbón, y ya, nos presenta así sin mayor problema. Entonces, no, él nos ayuda muchísimo, lo que te decía, ¿no? Facilita Pone todo. el terreno fácil. Sí, 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 la verdad es que sí. Fíjate que algo que he notado mucho en los niños es que evidentemente ellos no tienen toda esta basura mental que nosotros tenemos y eso obviamente hace que nos facilitan la vida, como bien lo dices, pero aparte la facilitan más ellos con los demás niños. Entonces creo que entre niños no hay problema. El problema es cuando un papá influye negativamente en algún niño y ese niño es el que empieza a agredir y ese niño es el que empieza a hacer el bullying por las diferencias que existieran, independientemente de que sean de familias homoparentales, en nuestro caso que vivimos con una discapacidad. Todo ese tipo de cosas de pronto hacen que los chamacos sean crueles, pero no son crueles por naturaleza, sino por aprenderlo. Y es algo que creo que debemos lanzar a todos los papás del mundo en que cuiden lo que dicen, porque los niños son tan blancos que filtran todo, más bien que toman todo sin filtro. Y así como lo Totalmente. toman, lo disparan, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que eso que dices tienes muchísima razón. Michelle, eh, pues no tiene ningún complejo, no hay ningún antecedente de que alguien le haya dicho esto no lo menciones o esto se lo menciones. Entonces, él feliz de tener 2 papás. Eh, digo, creo que es lo que pasa con todos los niños finalmente. El que tiene una mamá o un papá o 2 papás o 2 mamás, que de repente surge, bueno, ¿dónde está el otro, no? Ujú. Pero esa parte la verdad es que la hemos abordado bastante bien. Eh, y bueno, pues también obviamente con apoyos psicológicos que nosotros pues necesitamos también esa ayuda, él también. Entonces, todo ha fluido bastante bien. Muy, muy contentos por los resultados. Y fíjate que también estoy de acuerdo. Creo que como papás, independientemente de ser familia homoparental o no, lo que necesitamos de cajón es un psicólogo. Porque el psicólogo, si bien no nos va a resolver el problema, perdón, por lo menos sí nos va a dar los pasos para lidiar con el tema de las emociones. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero el hecho de no conocer al pequeño desde bebé hace que ellos mismos tampoco puedan reconocer sus emociones. Y hay que trabajar con sus emociones para decirle, a ver, en este momento estás enojado, en este momento estás triste, en este momento estás frustrado. Y son emociones que de pronto incluso a nosotros nos pueden ser un poco difícil de manejar con un pequeño. Entonces, el hecho de que tengamos ayuda psicológica o apoyo psicológico es una bendición y creo que todas las familias deberían tenerlo. Sí, claro, todos tenemos algo, ¿no? Entonces, es importante creo que empezar a pues normalizar, pero sobre todo también tener esa empatía y esa compasión, porque a veces queremos que nuestros hijos sean similares a nosotros o entiendan las cosas como nosotros, y pues obviamente hay un preámbulo de ellos, ¿no? Entonces, creo que esa parte también nos ayuda muchísimo, como dices tú, la psicóloga. Ujú. Algo que también tenemos que entender, que un niño de una institución, eh, durante, mientras más tiempo pase en la institución, más situaciones psicológicas pueden empezar a tener, ¿no? Entonces, es importante,
pues entender esa parte de las instituciones, que no son malas, simplemente, pues lamentablemente es una carga que tienen, ¿no? Sí, y es que no es lo mismo tener a un niño en una casa, que una familia se está encargando de él, que está cubriendo todas sus necesidades, desde el amor, la alimentación, la salud, a una institución que tiene que atender a ese niño y a otros 20 más. Y las estadísticas en México lamentablemente son grandes en cuanto a niños que están adoptables y que difícilmente las instituciones pueden sacar, a pesar de que pareciera que los grupos religiosos están diciendo que se regalan niños por todos lados. No es cierto. O sea, hay unos filtros bien cabrones y esos filtros hacen que los procesos de adopción sean lentos. Y pues los niños siguen allá adentro, siguen en las instituciones y es difícil poder atender las necesidades de todos. Y no hay nada mejor que una familia para cubrir esas necesidades. Y yo creo que esa experiencia ya la vivirán ustedes también. Totalmente de acuerdo. La verdad es que a veces también eso que decías es importante, ¿no? Que los dan, que las familias de repente dicen que los niños ya casi casi que los dan por todos lados, ¿no? Y no, la realidad es que los procesos son tardados, lentos, pero fíjate que nosotros confiamos mucho en las recomendaciones que el DIF nos dio. Cuando nos hablaron de Michelle, nos dijeron, por lo que hemos visto de ustedes y lo que hemos estudiado de ustedes, consideramos que un niño adecuado para ustedes sería un niño de 4 años, un niño, porque yo pedí una niña recién nacida, ¿no? En la solicitud siempre puse niña recién nacida, y nos dijeron, miren, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto y estudiado de ustedes, pues lo adecuado no es una niña recién nacida. Entonces, ya cuando llegó Michelle con nosotros, dije, estoy totalmente de acuerdo. Una niña recién nacida, híjole, hubiese sido, a lo mejor no imposible, ¿no? Pero muchísimo más complicado, porque a pesar de lo que yo te digo, que nuestro trabajo nos permite, pues, manejar nuestros tiempos, de repente incluso es difícil o complicado también con Michelle, a pesar de que, pues, nos avisa para ir a pipí o popó, nos dice a dónde le duele, nos dice cuando tiene hambre. A pesar de que él nos ayuda muchísimo con todo esto, de repente se nos complica porque estamos en alguna cita con algún cliente y bueno, pues él necesita atención. No me imagino una niña recién nacida, ¿no? O una niña bebé de meses que pues llora, necesita cambiarse, necesita alimento. Hubiese sido muy complicado. Entonces, la verdad es que por eso yo digo que confío mucho en el proceso, en las entrevistas del DIF, en todo eso, esos que a veces es cansado y dices, otra vez otra entrevista y otra vez otra entrevista y esos test y demás. Entonces es cansado cuando estás en el proceso, pero cuando realmente ya pasa todo y analizas todo lo que vivimos, dijimos, la verdad es que confiamos mucho en lo que hacen y agradecidos también mucho con ellos, ¿no? Yo sé que no es un trabajo fácil y que los rotan mucho y que hay mucha rotación de personal, etcétera. Ay, sí. Pero, pero lamentablemente creo que pues es parte de, ¿no? Lamentablemente, pues, un trabajo de gobierno a veces no tienen los sueldos como deberían o como se merecen, pero hacen lo mejor que pueden. De eso estoy seguro. Exactamente. Bien lo dices, hacen lo mejor que pueden. Y una experiencia que tuvimos nosotros fue que dentro de la plática nos dijeron, está bien que pidan niños recién nacidos, dice, pero en primera, esto no es una fábrica. Y en segunda, un niño mayor a 4 años es más difícil que salga en adopción. Y creo que también ellos, como pequeños, merecen esa oportunidad de tener una familia, de que los amen, de que los llenen de besos, los apapachen, los cuiden, les den la salud necesaria. Pues para que ellos sean unos niños plenos, para que sean unos niños felices, para que tengan lo que no tienen en las instituciones. Y eso es algo que yo creo que vuelvo a invitar a la gente a realmente reflexionar y a que si quieren iniciar un proceso de adopción lo hagan, porque en primera, la bendición que se viene al final del día es hermosa, y en segunda, porque creo yo que los niños mexicanos merecen amor. Totalmente de acuerdo. Fíjate que qué bueno que tocas el punto de la edad también,
Porque sí, a veces creo que son tabús, ¿no? Pensamos en que un niño recién nacido, a lo mejor no trae pues tanta información psicológica, institución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensamos que a lo mejor es lo ideal. La realidad es que, como bien dices, hay muchos niños que quieren ser adoptados y un niño de 4 años te ayuda muchísimo, te facilita muchísimo la vida cuando ya Sí, sabes sí, sí, pipí y sí. popó. Entonces creo que también esa parte, las personas que están pensando en adoptar, creo que tienen que considerar. Es importante pensar primero que nada en ellos, a veces más que en nosotros, ¿no? Porque pensamos en que no, pues es que quiero que él tenga todos los recuerdos con nosotros, como familia, etcétera. Pero hay muchos otros niños que están ahí que lamentablemente perdieron esa oportunidad porque ya tienen 4 años, ya no son recién nacidos y por tener 4 años o más ya no les vamos a dar la oportunidad pues de tener una familia, ¿no? Entonces, digo, ahora lo veo desde ese punto de vista, que lamentablemente yo también era de esas personas que querían un bebé recién nacido. Ahora vemos que no. Creo que Sí. es importante eso. Sí, yo creo que eso que comentas, ¿no? ¿Cuáles son los motivos realmente de adoptar, ¿no? Muchas veces uno dice, no, es que yo lo que quiero es ser papá. O sea, realmente ahí el motivo tiene que ver contigo, ¿no? Ujú. Y no está Exacto. mal, digo, no está mal, podría ser un primer motivo. Yo creo que en algún momento todos pasamos por el hecho que yo quiero ser papá, pero ¿qué es lo que pasa cuando de repente conoces la situación de estos niños que están en casas hogares y ya hay como que empieza a transformarse la motivación y dice yo quiero ayudar a que este niño tenga, o que uno de estos niños tenga una situación de vida diferente, favorable? Y ahí es cuando empezamos a ver que la motivación te puede ayudar inclusive a cambiar esa perspectiva o esa primera idea de lo que tú querías buscar, referente, por ejemplo, a la edad, cuando tú dices, bueno, hay un niño que según el estudio que me han hecho a mí, es un niño que se adecua a la familia que yo puedo brindar, ¿no? Y puede ser un niño que a lo mejor es de 8 años, ¿no? Tomando en cuenta a Ujú. lo mejor situaciones que no habías tú considerado. A mí me llamó mucho la atención cuando decían, o me platicaban que no hay una edad límite para que tú adoptes, tú como papá adoptivo. O sea, que puede ser una persona de, pues no sé, 50 años, por ejemplo. Obvio, allí no te darían un niño tan pequeñito por las razones de que pues, tú tienes que acompañarlo en su crecimiento, pero si hay, por ejemplo, puede entrar un adolescente, ¿no? Que son también casos en los que nos platicaban en la casa hogar que cada vez que festejan su cumpleaños, lejos de ser un motivo de alegría para ellos, es un motivo de recordarles que hay menos posibilidades ya de que hayan sido adoptados, ¿no? Porque ya son adolescentes. Y pues el hecho de remarcar, ¿no? En las personas que están en este proceso, sobre todo esa parte, ¿no? Yo lo veo inclusive con las parejas heterosexuales, ¿no? Que ellos, como que es un camino que ya se tienen trazado. Estudio una Ujú. carrera, tengo mi novio, mi novia, me caso, tenemos hijos, los crecemos, y como que es algo ya repetitivo y hay una paternidad no planeada, sino que es una consecuencia de estar juntos, como que es lo que espera la sociedad, y que yo de alguna forma rescato de las familias homoparentales o inclusive de las parejas que no pueden tener hijos biológicamente, ¿no? Porque es un deseo, Ujú. porque es una planeación, porque no es algo que, híjole, nos quedamos embarazados. No, no, fue algo que nosotros hemos planeado en el caso como pareja por más de 12 años, de manera personal, cada quien desde su propia historia ha tenido esta inquietud y este anhelo. Entonces, el hecho de ir modificando, de irse replanteando la paternidad, también te va cimentando unas motivaciones cada vez menos egoístas, cada vez más enfocadas en la personita que va a estar en tu casa, porque como bien decía Miguel hace un momento, o sea, nosotros no podemos hacer que sea igual a nosotros. Qué terrible, ¿no? Para empezar, qué terrible, condénale con usted. Pero, Hacer un clon. exacto, a final de cuentas trae una personalidad, trae una individualidad que, pues, que nos encanta, ¿no? Y que nosotros quisiéramos que se conservara lo mejor de él y que pudiéramos nosotros transmitirle, orientar, acompañar en esa autoformación que va a ir realizando él mismo, ¿no? Y yo creo Ujú. que si eso nuestros papás o nuestros abuelos, las generaciones pasadas, lo hubieran tenido en cuenta, yo creo que habrían como que personas un poquito más humanas, más independientes, más propias, porque tristemente a veces somos una copia de nuestros papás. Las creencias que traemos no las traemos por convicción y eso es el tema que vamos a abordar tal vez más adelante, el de la religión, por ejemplo, ¿no? ¿Tú de qué religión eres? Pues de tal religión, ¿por qué? Pues porque me bautizaron en esta.
Entonces, esas cosas que nos hacen como que repetir esquemas, repetir situaciones, en el caso de cuando llevas un proceso tan largo, yo creo que nos ha quedado más claro eso. Trae una individualidad, trae una esencia, trae pues un ángel, por así decirlo, una luz que queremos que continúe en ese proceso de él irse formando, obviamente con nuestra guía y con nuestro acompañamiento, pero tratar de meter lo menos posible en nuestras cochinas manos, ¿no? Como dicen por allá, porque entonces es cuando empezamos a hacer esa deformación o empezamos a traerle a él problemas o cosas que son nuestras, no son de él, ¿no? Como bien decías hace un momento, los errores de los papás o los prejuicios de los papás que empiezan a meterle ideas a los niños y de ahí viene la parte del bullying. Sí, exacto. Tanto los vulneralizamos como vulneralizamos a otros pequeños o pequeñas porque para nosotros, no sé, se me hace que para nosotros se nos hace chistoso el hablar a alguien de lentes o alguien con sobrepeso, cosas tontas, ¿no? Pero al final del día son cosas tontas que nuestros hijos pueden escuchar y lo pueden normalizar. Y una vez que normalizas un insulto o una grosería, por muy chistoso que suene para nosotros, pues para nuestros hijos va a ser una burla. Y yo sé que me puedo burlar de alguien que tiene lentes, por ejemplo, porque pues, a lo mejor yo no los uso, no normalizo que las personas usan lentes, pero tú que sí los usas me empiezo a burlar de ti. Pero eso fue algo que como padre yo le influí de forma negativa y él lo tomó tal cual. A lo mejor para mí era un chiste, pero para él así son las cosas, ¿no? Y es, creo yo que uno de los graves errores que cometemos al hablar de forma hiriente, cuando ni siquiera de pronto somos conscientes de ello, pero sí tenemos a alguien a un lado que está copiando todo, porque para esto los niños son como algodones, absorben todo, 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 todo. Todo oyen, Ujú. todo, sí. Y aprenden así, y aprenden muy bien. Las cosas buenas y las cosas malas también. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, como decías, vámonos al lado de las creencias y al lado de la religión. Primero, Miguel, tú ibas a ordenarte. ¿Cómo fue? ¿Ya fue? ¿Cómo fue tu proceso? Ok, bueno, recapitulando un poco lo que hablábamos en la entrevista anterior, para la gente que es primera vez que está escuchando esta entrevista y que no escuchó la previa, platicaba un poco el proceso que llevé como adolescente cuando yo quería ser sacerdote. Y pues como comentaba al principio, yo crecí en un ambiente en el que había mucho trabajo de apoyo a grupos vulnerables. En los grupos en los que yo participaba en la iglesia siempre estábamos oyendo al asilo de ancianos, oyendo al DIF a ver a los niños, o haciendo cosas en las que me hacían conciencia que habían sectores que no eran tan favorables o tan favorecidos, ¿va? Con el Ujú. entorno en el que estaban viviendo. Y de ahí pues nace como que una posible, yo digo posible porque no estaba yo seguro en ese momento, un posible llamado, un deseo de ser sacerdote. Yo estaba todavía en la preparatoria y pues bueno, me voy al seminario. Yo vivía en Chetumal, allí estudié la preparatoria. Llevo un año de un proceso de discernimiento para ingresar a un seminario que está aquí en la ciudad de Mérida, Seminario Conciliar, que es un seminario católico romano. Y es ahí donde yo estoy 4 años estudiando filosofía. Y en ese inter, pues bueno, también voy trabajando cosas de mi madurez humana, afectiva. Y pues bueno, es ahí cuando yo voy asimilando pues mi homosexualidad. Y era un tema terrible, muy difícil, inclusive de platicar con algún formador, ¿no? Solamente en secreto de confesión hablaba de ese tema. Y tuve la fortuna de que mi director espiritual en ese momento me acompañó en ese proceso de aceptación, quitar esa parte de culpa, etcétera. Pero en el fondo sabía yo que no podía yo continuar en una formación siendo abiertamente gay. O sea, yo tenía que seguir en el closet y esa era la indicación. Era muy difícil porque inclusive no solamente yo tenía el deseo de ser sacerdote, sino también habían otros deseos que eran totalmente contradictorios al estilo de vida sacerdotal. Por ejemplo, yo siempre pensé en tener una pareja, inclusive en casarme, aun cuando en ese momento pues ni siquiera se tocaba el tema de la, de las familias, de las parejas del mismo ¿Del sexo. matrimonio igualitario? Exactamente, pues ni siquiera, hace 20 años era, es 24 años. Ujú. La adopción, pues obviamente era algo así que yo decía, bueno, ¿cómo va a quedar el deseo de ser papá?
o como el hecho de tener una carrera universitaria. Yo siempre soñé con ir a la universidad. Entonces había muchas cosas que yo sentía que estaban como que muy fuera de conciliarse con el hecho de que yo quería ser sacerdote. Al final, pues bueno, después de esos 4 años empiezo como que a sentir esa presión, porque también había una presión por parte de un grupo de sacerdotes, que si bien es cierto, nunca me decían, o sea, nunca había una prueba real de mi preferencia sexual, de mi orientación, sí había la sospecha, ¿no? Entonces, al final yo me sentía ya muy presionado y yo decido salir, pero por presiones específicamente de un sacerdote. Salgo yo del seminario y pues para mí se estaba acabando esa idea de ser sacerdote, retomé los estudios, hice una carrera en ciencias de la comunicación, luego hice una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, trabajé, me desenvolví en la parte docente, en la parte directiva, en escuelas, en universidades, y por 20 años me dediqué a este trabajo de educación. Sin embargo, yo de alguna forma seguía trabajando esta parte con grupos vulnerables. Con mis alumnos yo seguía haciendo actividades, que eran visitas a DIF, seguíamos yendo a ver al asilo de ancianos, a los ancianitos, seguíamos trabajando con animalitos de la calle. O sea, siempre, de alguna forma, esa parte que me había motivado en un momento a querer pues, ser un líder en la parte religiosa, la continué trabajando como docente y como directivo. Conozco a Miguel hace 12 años. 14. Bueno, nos conocimos hace 14 años, ¿sí? Sí, Ok. en 2009. Y pues luego nos casamos, hicimos una boda simbólica, porque pues en ese momento no había una manera de hacerlo legalmente. Luego en Ciudad de México pudimos hacerlo legalmente en el 2014. Y ahí es cuando pues empiezan también esas inquietudes a trabajar esos proyectos de vida que ambos traíamos de hacer una familia. ¿Qué es lo que pasa con mi deseo de ser sacerdote? Continuaba ahí latente, de repente pues yo tenía sueños recurrentes, yo soñaba mi ordenación sacerdotal y yo despertaba y decía, bueno, qué ironía, ¿no? Que sigo con esto cuando ya estoy casado, cuando estamos, bueno, ya más cercano a estos años, estamos ya en el proceso de adopción, etcétera. Para ello, pues bueno, a pesar de que allá hablábamos lo que te comentaba hace un momento, las creencias que nos enseñan, yo como católico romano siempre pensé que mi iglesia y que mi fe estaba bien. Yo estaba muy contento en mi iglesia, pero esa situación, yo me alejo precisamente por esta situación de estar casado con un hombre. ¿Por qué? Porque pues no era bien visto. No era bien visto, al grado que de repente nos salíamos de la misa cuando íbamos juntos a misa porque habían mensajes homofóbicos o mensajes en los que nos sentíamos agredidos y pensamos de alguna forma en alejarnos de la iglesia, pero nunca de Dios, ¿no? O sea, nos alejamos de la institución. En algún momento yo escuché una entrevista de un sacerdote anglicano que hablaba de la aprobación de los matrimonios igualitarios aquí en Yucatán. Y yo dije, wow, qué padre, ¿no? Pero yo para esto yo no pensé que fuera una iglesia católica. Yo escuché el nombre y decía, pues quién sabe quiénes son. Los conocía tal vez de oídas, pero nunca había profundizado en la iglesia anglicana. Así es como llegamos a la iglesia anglicana, empezamos a ir a las misas, empiezo a ver que todo es igual, ¿sí? Tienen los mismos sacramentos, los mismos credos, tienen obispos, presbíteros, diáconos, todo igual, pero es una iglesia reformada, es decir, es una iglesia que no se queda con los estereotipos medievales con los que con los que continuaba la iglesia romana en ese momento, en el siglo XVI. Y pues bueno, cuando vamos descubriendo toda esta parte y voy viendo que estoy en una iglesia en la que también es católica, pero con una visión más abierta, en la que inclusive el obispo de esta diócesis tiene mucha apertura con la comunidad LGBT. Conozco al obispo, platicamos en varias ocasiones y él me decía, bueno, si tú quisieras ordenarte aquí, yo no tendría inconveniente en ordenarte. Y algo que yo le decía, que mi temor era que al ordenarme sacerdote yo tuviera que regresarme a un closet al que no estaba dispuesto a volver, porque en ese momento ya estábamos con la idea del DIF de Ciudad de México, empezando procesos. Mentira, fue un poquito antes, fue todavía un poco antes. Todavía no estábamos con el proceso del DIF, pero seguíamos con la inquietud de adopción y pues yo ya estaba casado. Y él me decía, pues bueno, es decisión tuya, si tú quieres tomar la formación que te falta en línea, pues puedes hacerlo en línea, la parte teológica, y en lo que vamos viendo qué pasa durante ese inter, ¿no? Y pues bueno, en ese momento es cuando yo hago la primera entrevista contigo, y estaba yo en ese proceso, todavía no me ordenaban, estaba yo, aunque ya había yo tomado la decisión de decir, sí, quiero ser sacerdote anglicano, todavía no había llegado a la ordenación, me ordenan en la pandemia, en el 2020, en octubre del 2020 me ordenan diácono, ¿sí? En ese octubre del 2020 fue bien curioso porque en ese año pasaron muchas cosas. Yo me ordeno diácono un domingo
y el martes tenemos nuestro examen psicométrico en el DIF. Ok. El proceso de adopción. Entonces habían muchas emociones, yo venía todavía pues, con el aceite de la unción todavía en las manos, todavía, con toda esa emoción, porque pues fueron 25 años que esperé ese momento y que pensé que nunca iban a llegar. Y además estábamos ya en el justo momento en el que estábamos en el trámite de adopción. Yo decía, esto parece una película totalmente surrealista, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegó la ordenación de diácono, vendría la de presbítero después, estamos ya en el proceso de adopción, estoy casado, o sea, como que toda esa parte era muy compleja para asimilar. Pero bueno, pasan los meses, seguimos. En mayo del 2021 es cuando llega la ordenación presbiteral, me ordenan ya presbítero, me ordenan sacerdote. El día de mi ordenación sacerdotal, 29 de mayo, sin saberlo yo, ese día era el cumpleaños de Michelle. Ok. En mi ordenación, Michelle cumplía 4 años. Y yo no sabía, porque todavía no sabíamos de Michelle, no sabíamos que era él. A nosotros nos lo dicen como mes y medio después. El 19 de julio nos enteramos que existía una personita que se llamaba Michelle y que era la personita que iba a llegar a nuestras vidas como nuestro hijo. Y ya estando en entrevistas y platicando y conociéndolo a él, me entero que el 29 de mayo es el día de su cumpleaños. Es su cumpleaños. Entonces fue un shock, fue una cosa increíble pensar. Sobre todo yo me acuerdo, ya viendo hacia atrás, yo decía, yo ese día estaba viviendo un sueño hermoso, mi ordenación, y él estaba cumpliendo años solito en una casa hogar, ¿no? Y eso me movía mucho. Y eso me movió. Yo decía, hay muchas cosas que no son coincidencias, son señales de que es por acá, que si bien no pudimos haber hecho una adopción antes era porque Michelle no había nacido, porque él no existía todavía, porque no había llegado todavía a una casa hogar, y eso cuando de repente nosotros pensamos, ¿por qué tanto tiempo pasó, por ejemplo, la ordenación? ¿Por qué tuvieron que pasar 25 años? Porque hace 25 años yo no me hubiera podido casar, no hubiera podido tener un hijo y ser sacerdote en la iglesia, en el rito en el que yo estaba, en el rito romano. Entonces, cuando voy viendo todo esto hacia atrás, puedo entender muchas cosas, pero en ese momento no las entendía. En ese momento era como que mucho enojo, mucha frustración, mucho, pues sí, tristeza de decir, bueno, entonces, ¿para qué quiero todas estas motivaciones y estos deseos que yo entendía desde la fe que no eran míos, que yo entendía desde la fe que era algo que había sido sembrado en mi corazón y que no entendía por qué era tan contradictorio, ¿no? Entonces, cuando en el 2021 llega Michelle, llega la ordenación sacerdotal, es cuando yo digo, ahora voy entendiendo muchas cosas de mi vida que van haciendo clic y van embonando de una manera perfecta, como creo que se habían planeado desde un principio. Pues yo lo veo así desde la parte de la fe, ¿no? Y ahora el hecho pues de estar ordenado, de ser sacerdote, de ser gay, abiertamente gay, no regreso al closet, ni regresaré. Y es algo que cuando yo hablaba con el obispo, él me decía, el problema va a ser para ti, tú vas a saber cómo te vas a presentar, cómo te quieres mostrar. Yo siempre me presento como soy Miguel, aquí está mi esposo Miguel, este es mi hijo Michel, nuestro hijo Michel. O sea, realmente el hecho de presentarnos sin ninguna sombra y sin ningún tabú, el hecho de quitar esa parte tal vez desde el principio, quitar cualquier posibilidad de que, oye, ¿será que el padre anda con él, que viene, creo que es su chofer, será su acólito, qué onda? O sea, no, desde el principio decir, así es, y como que no hay tiempo para que haya un prejuicio, para que haya tal vez morbo. Exacto. No hay tiempo de reacción. Sí. Sí, así fue este proceso, ¿no? A la ordenación y que coincide perfectamente con la época en la que estamos en proceso de adopción. De verdad celebro y hubo un momento en el que casi me haces llorar por el hecho de estar cumpliendo los sueños y estar acomodando la vida de la forma en la que tú en algún momento lo soñaste. Tienes a un esposo maravilloso que ha compartido mucho tiempo contigo. Él también más bien tú también has compartido tiempo con él. Tienes un hijo y tienes esa profesión soñada. O sea, la vida no puede ser más perfecta en este momento, ¿no? Y tienes, híjole, toda una historia que contarle a muchas generaciones y que yo creo que a través de tu profesión y a través, en este caso, de la palabra de Dios, creo que puedes seguir sembrando esa empatía, esa bondad, esa igualdad
de los seres humanos, ¿no? El hecho de ser menos personas que segreguemos menos, yo creo que hay que juntar más bondades, hay que juntar más corazones. Si como seres humanos podemos ayudar, creo que es una oportunidad de aprender a hacerlo, porque quizás no todos quieran adoptar, pero sí muchos quieren ayudar. Y mucha sociedad todavía necesita ayuda. No sé, ¿qué más nos pueden regalar de consejo? Mira, yo creo que algo que hemos platicado Miguel y yo, no sé si lo comentó al principio, me desconecté un poquito porque estaba también atendiendo al niño, ya ves que papás es tiempo completo. Sí. Fíjate que algo que nos gustaría que la gente pues pudiera pensar es en la posibilidad de la adopción como algo cercano, ¿sí? Como algo que realmente puede, o sea, hay gente que a lo mejor nunca se había preguntado y cuando nos han conocido dice, bueno, yo no había pensado en eso, pero pues podría ser, ¿no? Podría ser el hecho de que esto se pueda difundir, que se pueda hablar, que se pueda comentar, creo que también da pie a que mucha gente tenga esa inquietud, ¿no? De poder llevar a cabo en sus vidas un proyecto como esto. Y cuando nosotros pensamos en, no sé, al principio Miguel me decía que quería tener un poquito más oculto el tema en redes sociales para que pues no sé, como proteger tal vez a Michelle o protegernos a nosotros como familia de alguna agresión. Yo le decía, yo creo que al contrario, tenemos que hablar más de esto, que se vea, que sea visible, papá Barbón y papá Pelón con Michelle, porque eso también permite que la gente pueda tener esa información. Digo, si yo no hubiera escuchado tu podcast, no hubiera escuchado tu programa, no hubiéramos llegado al DIF de Ciudad de México. Yo por fe quiero pensar que también Dios a ti te puso en ese momento para que nosotros escucháramos y supiéramos que había una posibilidad que fue un acierto, ¿no? En el caso de que nosotros nos abriéramos a que la gente sepa nuestra experiencia, que en redes sociales hablamos de nuestra familia homoparental, que en las marchas de orgullo vamos con papá Barbón y papá Pelón con Michelle, y papá Barbón va con su cuello clerical porque también es sacerdote anglicano, ¿no? Entonces eso es el mostrar y hacer visibles estas situaciones hace que la gente pues sea un poquito más abierta a ello, ¿no? Y eso también ha traído consecuencias positivas. Te platicábamos al principio que algunas personas nos han contactado por redes sociales para que les contemos nuestra experiencia y que les demos el contacto del DIF, ¿no? Y te platicaba Miguel que hay una pareja que ya está muy avanzada en su proceso, ya recibió su carta de idoneidad, ya conocieron a su hijo y ya están nada más a la espera de que se los entreguen, esto a raíz de alguna publicación en redes sociales, ¿no? Y así como ellos tenemos ya como 3 o 4 que vienen atrás en filita, que también están ya en el proceso, ya sea que ya han hecho entrevista, ya sea que ya han presentado su documentación, como un chico que apenas hace unos días me contacta y el día de hoy le dieron la cita ya en el DIF. Él como soltero quiere hacer un proceso de adopción, ya tiene su cita para presentarse a esta primera entrevista. Entonces, esto hace que la gente vea un poquito con esperanza ese camino, esa luz de que sí se puede tener una adopción y no tenemos por qué ocultar algo que es tan hermoso, ¿no? Tener una familia, tener un hijo. No podemos decirle a Michelle que lo amamos y que nuestra familia es un lugar seguro para él si nosotros mostramos inseguridades al presentarnos en una sociedad. Entonces, creo que la mejor forma de mostrarle a él lo orgullosos que estamos de ser sus papás es decírselo al mundo. Tenemos un hijo, somos 2 hombres que adoptamos un hijo y somos felices con él. Chicos, de verdad, wow. Mejor cierre de programa no pudo haber habido. Les agradezco mucho que nos hayan compartido esta segunda parte. Les agradezco mucho que nos hayan compartido otra parte más de su vida. Y créanme, estoy completamente seguro que este programa va a servir de muchísima inspiración. Porque estamos reflejando eso, el amor. En todas las formas de expresiones de lo que se habló en este programa el día de hoy fue de amor. Amor hacia el prójimo, amor hacia nuestra familia y amor hacia un pequeño o una pequeña que necesita eso, amor. De verdad, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Isra. Gracias, como te decía, por el espacio. Pues ojalá y más adelante nosotros encantados de seguir hablando del tema, encantados de poder, como bien decía Miguel, darle esta oportunidad a otras personas que muchos pensábamos que es difícil, que es imposible, que no se puede.
Y bueno, pues cuando tú nos invites nuevamente estaremos aquí con mucho cariño. Con todo el gusto y el honor del mundo. Muchas gracias, Israel. Gracias, y también gracias a ti que nos escuchas. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @nosoymoda_podcast, en Twitter como nosoymoda_p, el Facebook como No Soy Moda, el podcast. También en el cuerpo del programa te dejo un pequeño link por si en algún momento pretendes ser o quisiera ser nuestro patrocinador, invitarnos a un café o ayudarnos a contribuir a que este programa se pueda difundir mucho más. Te lo agradeceremos infinitamente. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, adiós. Y listo. ¡Wow! ¡Qué joya de programa! ¿A ti que te gusta la tecnología? Te traigo las últimas noticias y entrevistas. Sintoniza Hypertech, haciendo de la tecnología un aliado. Escucha en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas digitales.